Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve reflexión con frases de Jesús a Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una frase muy significativa que el Señor le dice a Sor Faustina en el numeral 301. Numeral 301. Allí el Señor le dice a Sor Faustina así: proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Esta es la frase. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Bueno, recordemos que si bien en esta sección son frases de Jesús, a Sor Faustina también tienen un mensaje para nosotros. También nos ayudan a nosotros, particularmente no solo a los que difunden la Divina Misericordia, a conocer los contenidos centrales de la devoción, sino que también que esta frase tiene que tener una repercusión espiritual dentro nuestro, que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Esto, llevado a la vida interior, a la vida espiritual, si bien uno diría que no es algo nuevo, sin embargo sí que es algo que uno se olvida, no se tiene en cuenta, que se descuida o que no se profundiza con toda el hondo significado que tiene el hecho de que la misericordia sea el principal atributo de Dios. Bueno, en el marco de esta frase es tremendo. Desde el numeral 299 y el numeral 300, que anteceden a la frase que hemos leído hoy, el Señor va a hablar el sentido de los rayos de la imagen. Le describe a Sor Faustina, por pedido del padre Sopocko, qué significaban estos rayos. Va a hablar del rayo pálido, que significan la sangre y el agua, el rayo tanto el rojo como el pálido. Va a hablar de la ira divina, como justamente la devoción viene a contener este tema teológico y tan presente, que es la consecuencia ante la justicia divina de nuestros pecados, como la misericordia de Dios viene a hacer una respuesta de la bondad divina ante el mal del hombre, ¿no? Después, numeral 300, el Señor va a hablar también de la fiesta de la misericordia y la gracia del perdón total de las culpas y de las penas. Y habla de cómo le hiere la desconfianza de las almas, ¿no? Quienes no creen en la bondad de Dios, admiran la justicia, pero no creen en la bondad de Dios. Bueno, resulta que, como sabemos, Dios tiene distintas características. Atributos tienen que ser con las características fundamentales de Dios. Por más que filosófica y sobre todo teológicamente, todo lo que se le pueda hablar a Dios como característica se identifica con su esencia. En los seres humanos y en la creación se puede distinguir, en Dios se identifica. O sea, cuando hablamos de la bondad divina, Dios no es que tenga algo, Dios es la bondad misma. Cuando hablamos de la belleza de Dios, no es que Dios tenga algo como que es la belleza, sino que es Él, la belleza misma. Entonces, en cuanto a la santidad, en cuanto a la justicia, Dios es la santidad misma, Dios es la justicia misma, no solamente alguien que es justo o alguien que es bueno, como podrían ser los seres humanos. Entonces, en Dios se identifican todos los atributos, todas sus características fundamentales, pero el Señor va a hablar aquí de la misericordia como el principal atributo. Recordemos que la Divina Misericordia, esto pues si bien es algo de catequesis, pero vamos a ir viendo cómo estos contenidos tienen que ir derramándose en nuestro corazón y nos van cambiando la fe, porque la Divina Misericordia vino a lavarnos el rostro de la fe, no vino a traer algo teológicamente distinto a lo ya revelado, simplemente hacernos redescubrir el corazón del Evangelio, que Dios es la misericordia misma. Ya San Juan escribía en una de sus cartas: Dios es amor. Dios es amor. Ahora, toda la Divina Misericordia viene Jesús a pedir el culto a ese amor, que es un amor de alguna manera especial. ¿Por qué? Porque Dios, que es amor, Dios es el amor mismo, esa es la característica principal de Dios, su amor, pero ese amor está donado, ese amor está abajado, ese amor está
de alguna manera inclinado hacia el más débil, hacia el más necesitado, hacia el pecador, hacia aquel que más lo necesita. Es la predilección del amor por el más débil. De alguna manera es como que el pecador permite a Dios manifestar el lado del amor más profundo y más decisivo. La capacidad del amor divino de abajarse y restaurar y salvar al más pecador. Bueno, pongo siempre yo un ejemplo, ¿no? Uno dice el amor de Dios, ¿no? Y la misericordia, justamente el amor de Dios que se abaja hacia la criatura, hacia la debilidad, hacia el pecador, se llama misericordia. Pongo el ejemplo de un gran, o la medicina, ¿no? Sabemos de la sabiduría médica que hay en el mundo, de tantos siglos de avance de sabiduría y conocimientos médicos. Bueno, uno puede hasta estudiarlo a eso, saber que existe, ¿no? Pero cuando una persona se enferma, tú o yo nos enfermamos, acudimos a un buen médico, ¿y qué hace el buen médico? Aplica ese conocimiento que tiene, esa sabiduría médica, la aplica a mi vida, en todo caso a mi enfermedad. Y me saca de la enfermedad y me pone en la salud, me sana. Entonces, de la misma manera, entonces, ¿qué dice el que está sanado? Uy, de repente esa sabiduría médica tan grande, tan maravillosa, de tantos siglos, ha tenido que ver con mi vida. Me sacó de la muerte y me puso en la salud, me curó. Me ha mirado a mí, me ha amado, me ha abrazado y me ha cambiado. Y me ha dado esperanza y alegría. Bueno, esa sabiduría médica es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios llega a la vida de cada uno por medio de un buen médico que es Jesucristo, el único buen médico, quien hace de ese amor una aplicación a mi vida, y esa es la misericordia. Toca tu vida, te cambia, te saca del pecado, el pecado, el salario del pecado, el infierno y la muerte eterna, ya no la muerte física como lo es la enfermedad, sino la muerte eterna que es el infierno. Te saca, te sana, te ayuda, te da la gracia para convertirte del pecado y ponerte en la vida de la gracia divina, que esa es la vida del cristiano, la gracia divina, no la vida natural, que tarde o temprano todos vamos a entregar, sino la gracia de la nueva vida, la vida que brotó del corazón de Cristo, la gracia divina. Esa es la vida del cristiano, y el pecado se opone justamente a esto, ¿no? Bueno, ese es el amor de Dios, esa es la misericordia divina que manifiesta el amor de Dios en el débil, en el pecador. Es el evangelio del hijo pródigo. ¿Quién ha conocido mayormente el amor del Padre? Sí, el cachafá, el sinvergüenza, el que le deseó la muerte y se llevó los bienes del Padre. Él ha conocido mayormente el amor de su Padre. Sí, bueno, por supuesto se convierte, ¿no? Porque ahí está el recuerdo de la bondad de su Padre hizo que el hijo pródigo, recordando la bondad del Padre, vuelva a la casa por un plato de comida y le pide perdón. Ahí está todo el proceso de la justicia, porque la verdadera misericordia reconoce la justicia, la falsa misericordia no busca la conversión de pecado, sino que te dice pecado tal Dios es bueno, eso es falso. Es una falsa misericordia que hoy está en tantas partes y nos acecha si no estamos cuidadosos para no caer nunca en la falsa misericordia. Pero la verdadera misericordia pide perdón a Dios, se convierte, sale del pecado y vuelve a la gracia, como el hijo pródigo le pide perdón al Padre. Y lejos, el hijo pródigo puede esperar simplemente un plato de comida, el Padre hace una fiesta. Una celebración enorme de su alegría por el hijo que estaba muerto y vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces de repente el hijo pródigo, el cachafá, el sinvergüenza, se ve envuelto en una fiesta que él sabe que no merece, pero que su padre sí ha querido hacerla en homenaje a la alegría que él tiene porque él estaba perdido y ha sido encontrado. Esto no lo va a entender el otro hermano. No puede entender que el padre actúe así. Bueno, y el que nunca se apartó de la casa del padre. No conoció el infinito amor y la misericordia. Entonces ese es el amor que se despliega de una manera extraordinaria sobre el pecador. Por eso Sor Faustina llega a entender esto que Jesús le dice: proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es todopoderoso. Dios es la belleza misma, es la santidad misma. Todos los atributos divinos. Pero la misericordia, es decir, su amor que se dona hacia nosotros,
es para nosotros el atributo más grande. ¿Por qué? Porque es el que toca con el que nos cambia la vida. Es aquel que nos saca de nuestra miseria por del pecado, nos saca y nos lleva a la vida divina. Es aquel que nos, la misericordia de Dios es su amor que nos saca de la nada y nos crea. Dios nos creó de la nada y esa fue su primera misericordia. Éramos nada, no existíamos nosotros. Y decidió crearnos por amor. Por eso nuestra vida tiene un sentido tan profundo, porque hemos sido creados por amor, para algo y por alguien. Alguien que es amor y para, no solamente para algo, sino para alguien que es amor. Que es contemplar eternamente el gozo eterno de estar frente a Dios. Hechos por amor y hechos para el amor. Hechos por la misericordia divina y para la misericordia divina. Por eso que los demás otros atributos que son Dios, sin embargo, no llegan a la densidad de significado que tiene para ti, para mí, para la humanidad entera. Que Dios sea bueno, que Dios sea el amor que se derrama sobre nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida. Que piense y nos mire a nosotros, y nos quiera tanto y nos abrace. Bueno, ese es el principal atributo de Dios, ¿no? Y el Señor le dice a Sor Faustina, proclama que la misericordia es el atributo. O sea, hay una responsabilidad en Sor Faustina en proclamar, y ella lo va a hacer escribiendo su diario espiritual, es todo lo que puede hacer. Pero tú y yo tenemos también una responsabilidad de proclamar esta misericordia divina. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo difundiremos? ¿Cómo daremos a conocer la misericordia de Dios? ¿Cómo hablaremos al mundo? Este proyecto Habla al Mundo viene de Habla al Mundo de mi misericordia. Es, de alguna manera, es proclama al mundo mi infinita misericordia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para difundir la misericordia de Dios? ¿Qué has pensado hacer? ¿Cuáles son tus propósitos? Tienes que pensar en esto, porque así como el Señor se lo pide a Sor Faustina, también te lo pide a ti. El Señor que ha sido bueno contigo también quiere ser bueno con los demás y te necesita a ti. Pide tus manos y tus pies, tu esfuerzo, tu empeño en proclamar al mundo, dar a conocer la infinita misericordia de Dios. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, sangre en tela, de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.